Bueno, hoy vamos a ver esta clase que tiene que ver con el álgebra combinacional, el álgebra de Boole, ¿sí? Boole fue un matemático que allá por 1860, digamos, implementó todo un álgebra referente digamos, a un procedimiento, a un método para vincular de alguna manera la matemática con la electricidad en ese momento. Básicamente el álgebra de Boole maneja dos estados y dos símbolos, que son los estados 0 y el estado 1. O también se puede pensar como que son los estados, si lo vemos desde el punto de vista eléctrico, como una llave que está abierta o como una llave que está cerrada, o como que conduce corriente o no conduce corriente. Hola Santiago. Bueno, cuando conduce corriente, sí, la llave está cerrada y cuando no conduce está abierta. Eso es lo que sería la lógica positiva, ¿sí? Cerrado, encendido y verdadero. El cero está asociado, entonces, cuando está abierto, apagado, o desde el punto de vista lógico, lo vamos a llamar que es una variable que tiene el valor falso. Digamos, este tipo de lógica, ¿sí? Lo que sería la lógica de Boole, digamos, tuvo su precedente para poder realizar las automatizaciones con lógica cableada, como hablamos un poquito en la clase anterior, en la introducción a la materia, cuando todavía no existían ni los procesadores y ni siquiera existían las compuertas lógicas, o sea, digamos, la electrónica todavía no había prosperado, digamos, básicamente las automatizaciones desde el punto de vista eléctrico se realizaban de esta forma. Y vamos a ver que el álgebra de Boole nos ofrece una herramienta para poder optimizar esa cantidad de recursos de hardware que nosotros estamos usando. ¿Por qué? Porque cuando estamos programando, automatizando con hardware, como habíamos visto en la clase anterior, los recursos, cuando tengo que hacer una modificación, tengo que agregar más cantidad de cables, más cantidad de llaves, más fuentes, etc. Por lo tanto, si encontramos un recurso que nos permite optimizar un procedimiento que nos permite optimizar esa cantidad de recursos, mejor. Bueno, vamos a ver cómo el álgebra de Boole nos permite obtener este tipo de resultados. Para el álgebra de Boole lo que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia también, cuando tenemos variables digitales o variables lógicas que solamente pueden tomar dos valores, unos y ceros, vamos a armar las famosas tablas de verdad. ¿Sí? Una tabla de verdad tiene que ver cómo vincula las entradas con las salidas. En un circuito muy sencillo, donde tenemos una batería, una llave y una luz, por ejemplo, esto puede ser una luz, un motor, una sirena, ¿sí? Cuando la entrada, que en este caso la entrada es la llave S, está en cero lógico, ¿sí? Es decir, abierta, ¿sí? Vamos a encontrar que su salida también está abierta y la luz no se va a encender. Esta, obviamente, que es un circuito trivial, ¿sí? Un circuito trivial donde tenemos una sola entrada, una sola salida y dos valores posibles, 1 y 0. Las tablas de verdad, por lo tanto, lo que hacen es representar de manera ordenada, ¿sí? Con todas las combinaciones posibles. Fíjense que en este caso tenemos una sola entrada y la cantidad de combinaciones va a estar, como son números binarios, como son entradas, digamos, que pueden adoptar un valor binario, va a ser 2 a la cantidad de entradas, ¿sí? Si tengo 2 entradas, bueno, voy a tener 2 al cuadrado, 4 posibilidades, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, la tabla de verdad es la que vincula las entradas con las salidas, considerando todos los valores lógicos posibles que se pueden dar. Por otra manera de poder representar, ¿sí? a las funciones, a los valores lógicos, son a través de funciones booleanas. Funciones booleanas, en este caso, lo que tenemos que hacer cuando tenemos lógica positiva es ver en qué casos la salida adopta el valor 1, o positivo o encendido. En este caso, la salida L adopta el valor 1, solamente cuando S vale 1. Entonces, la función booleana va a ser L igual a S en este caso. Esta es, digamos, una función que es trivial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver cómo podemos ir
armando operaciones lógicas que tienen que ver también con operaciones matemáticas booleanas. Perdón, Alejandro. Sí. ¿No estaría viendo la L y la S qué serían? Tipo, una la S sí, pero la L no entiendo qué sería, no la estaría viendo. La L es la salida, la luz. ¿Sí? En el circuito es esto. La L es tu salida, es lo que vos querés alimentar. Suponete que esto es una lámpara, ¿sí? S es la entrada, en este caso la llave, y L la salida, que es la luz, la lámpara. Ok, perfecto. Ahora vas a ver cómo en los ejemplos posteriores vas a entenderlo, a comprenderlo un poquito mejor. Bien. Cuando aparecieron los transistores, ¿sí? Cuando empezó a ganar terreno en la electrónica, se construyeron las compuertas lógicas, que básicamente son elementos armados con transistores que tienen a sus entradas valores binarios, ¿sí? Y a la vez tienen una salida que también es binaria, función de estas entradas. Así tenemos compuertas lógicas que hasta el día de hoy en técnicas digitales se utilizan, que pueden representar, digamos, operaciones tipo AND, tipo OR, tipo NOT, NAND, NOR y SOR. Vamos a ver ahora de qué se tratan estas compuertas. Y cada una de estas compuertas, ¿sí? O puertas, tiene su equivalente eléctrico. Nosotros no vamos a utilizar las compuertas, sino que en la primera parte de la materia vamos a programar todo con elementos eléctricos y con llaves, básicamente con llaves. Entonces, la AND, ¿sí? los que hicieron lógica, la AND es una I lógica. ¿Sí? La I, ¿qué significa? Que cuando las dos entradas están en 1, su salida va a estar en 1. Es decir, que la salida L, en este caso, que es la misma que la anterior, que es una lámpara también, va a estar en 1 cuando las dos están en 1. Es decir, cuando A está en 1 y B está en 1. Si armamos la tabla de verdad con sus 4 combinaciones posibles, vamos a ver que todas las combinaciones distintas del 1 de 1 son 0, ¿sí? Porque es como una operación matemática de un producto. La AND es un producto matemático, ¿sí? Solamente va a dar 1 cuando los dos son 1. Entonces, el símbolo de la compuerta lógica de la AND es este que tenemos acá. Y la representación eléctrica sería una serie de dos llaves normalmente abiertas. ¿Qué significa el 1-1 de A y B? Que cuando las dos están cerradas, ¿sí? Van a conducir corriente, ¿sí? Cuando conduce corriente, entonces se cierra el circuito y enciende la lámpara. Si tuviéramos que representar esto mismo como una función lógica, ¿cómo lo vamos a poner? Como que L, que es la salida, es igual a la AND de A y B. Otra forma de representar esto es A por B, ¿sí? con un puntito, ¿sí? Con un puntito. O a veces también se suele colocar la operación A con una B corta invertida, ¿sí? Como si fuera una B corta invertida. Bien, en este caso la AND es de 2 entradas, pero puede ser de 3 entradas, ¿sí? Puede ser de 3 entradas también. Si la AND es de 3 entradas, en este caso las entradas van a ser A, B y C. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo en este caso? ¿Quién se anima a responder? 8 tenés. 8 al cubo. ¿cierto? O sea, 2 al cubo, 8. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, bueno, todas las combinaciones posibles que van del 0 al 7. Y en este caso, ¿sí? Si la salida AND va a ser verdadera, en el único caso en donde las 3 variables de entradas, ¿sí? Son iguales a 1, ¿ok? Y, bueno, se me fue para el principio. En este caso, ¿cuál va a ser la ecuación booleana final? L igual a A por B por C, ¿sí? O L igual a una AND de A, B, C, ¿sí? O sea, L va a ser igual a A, AND B, AND C. Bueno, y así sucesivamente, yo puedo tener una AND de todas las entradas que quiera. Uno dice, bueno, pero en el mercado yo puedo encontrar cualquier tipo de combinación, puedo ir y pedir una AND de... Bueno, sí, obviamente que hay una limitación. Y si yo tengo, lo que puedo hacer es ponerlas en cascada, ¿no es cierto? La salida L la puedo poner con la patita A de la otra compuerta y así me construyo una AND de más puertas, ¿sí? Poniéndolas en cascadas. Y obviamente
que la última compuerta, que va a estar más a la derecha, su salida va a ser la salida resultante de la AND de todas las demás. Bueno, de la misma manera, como tengo la AND, tengo la OR. La OR, ¿qué significa? Que su salida va a estar en 1 cuando esté en 1 una, otra o las dos, ¿sí? En este caso, si hacemos la tabla de verdad, fíjense que va a tener, a diferencia de la AND, todos los estados van a estar en 1, excepto aquel en donde las dos entradas son 0, nulas o abiertas en el caso de una representación de un circuito eléctrico. Fíjense que en este caso la puerta OR, ¿sí? La puerta OR contempla también la salida en 1 cuando las dos llaves están en 1. Bien. Entonces, esta la vamos a llamar compuerta lógica OR, ¿sí? Y su representación a través de una ecuación booleana es la suma, así como la AND es al producto, la OR es a la suma. Pero esto es una suma lógica, ¿sí? No, si las dos son 1, no es que 1 más 1 es 2. Si las dos son 1, 1 más 1 es 1, ¿sí? En lógica booleana. 1 más 1 es 1. Bien, sigamos. La puerta NOT. La puerta NOT es la puerta negadora o la negación. ¿Qué significa la negación? Que si a la entrada tengo un 0, es representada por este símbolo, ¿sí? Siempre que tengo un circulito a la salida de una compuerta, significa que lo va a negar. Si tuviera una NAND, que ahora la vamos a ver, lo que hace es la combinación de una AND con un negador. ¿Sí? Es como que este símbolo, esta compuerta negadora, se le anexa a la salida de cualquier compuerta. Eso se simplifica colocando un simbolito en la salida. Como les dije, entonces la puerta NOT lo que hace es negar la entrada. Si tengo un 0 a la entrada, tengo un 1 a la salida y viceversa. También se conoce como inversor, ¿sí? Como compuerta inversora. La compuerta inversora lo que hace entonces es cambiar el estado lógico de la entrada. Bien. En este caso, se suele colocar también, cuando uno quiere hacer la representación algebraica de una negación, se pone como que su salida es la A negada, y la negación se pone como una rayita, un sombrerito arriba de la entrada. Eso es el negado de la A. También se le suele poner como una apóstrofe en el caso de que hay diferentes tipos de representaciones, pero la más conocida es la rayita arriba de la entrada que se está negando. Bien. La puerta NAND, como les dije, es la combinación de una AND con un negador. Y se suele simplificar colocándole ese redondelito, ese circulito, a su salida. ¿Y qué significa esto? Que primero hago la operación AND, es decir, hago A por B, y a su salida la niego. Es decir, que cuando antes tenía un 1 a su salida, ahora tengo un 0, y cuando antes tenía un 0, ahora tengo un 1. Por lo tanto, la tabla de verdad va a ser exactamente la opuesta a la que tenía en el caso de la AND. ¿Sí? Fíjense que antes era todo 0 y un 1 al final, y ahora es todo 1 y un 0 al final. Perfecto. De la misma manera la NOR, ¿sí? La NOR es la combinación de una OR con un negador, y digamos, de la misma manera la tabla de verdad está invertida, ¿sí? Tenemos un 1 solamente en el caso en que ambas son 0. Una compuerta que es bastante interesante es la XOR. La XOR es conocida como OR exclusiva. ¿Exclusiva por qué? Porque excluye el caso en donde las dos entradas son iguales a 1. ¿Se acuerdan que en el caso de la OR eran todos 1? Inclusive el caso de las dos entradas en 1. Bueno, la XOR excluye este último caso. Es decir, que la tabla de verdad de la XOR es solamente 1 cuando A es 1 o B es 1. Cuando los dos son iguales a 1, su salida es 0. ¿Sí? Bueno, acá no está la tabla de verdad, pero ahora vamos a ver la de 3 entradas. Fíjense que
sería igual a la XOR, a la OR, perdón, pero con el último caso, en lugar de que sea igual a 1, igual a 0. Por eso excluye el caso de que las dos entradas son verdaderas o son iguales a 1. La ecuación lógica de esta se coloca como A más B, pero el más se lo encierra con un redondelito. Acá abajo. No figura, pero bueno, ahora la vamos a ver en la otra presentación, seguramente está. Pero básicamente se coloca el más con un redondelito, cerrado por un redondelito. Fíjense que en este caso tenemos una XOR, acá está la tabla de verdad, ¿sí? Esta es la tabla de verdad de la XOR, fíjense que el caso donde los dos son 1, ¿sí? La salida es 0. El símbolo de la XOR es igual a la OR, pero con una doble rayita oblicua en la entrada. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una XOR de 3 entradas? Esta tabla de verdad es muy interesante. Fíjense, solamente vamos a tener los casos donde, cuando tenemos, fíjense que es exclusiva, ¿no es cierto? Es exclusiva. Con lo cual significa que vamos a tener un 1 cuando una de las entradas está en 1, ¿sí? En una de las entradas está en 1. Esta XOR de 3 entradas las pueden combinar con dos, con dos XOR de 2. Pero fíjense que cómo sería la tabla de verdad. Cuando una de las entradas está en 1, la salida es 1. Cuando dos de las entradas está en 1, su salida es 0. Fíjense, B y C están en 1, su salida es 0. A y C están en 1, su salida es 0. A y B están en 1, su salida es 0. Y cuando las tres están en 1, su salida es 1. ¿Sí? Es interesante ver que esta compuerta lógica habría que ser, acá no está figurando, como tarea para la práctica, les pido que hagan la ecuación lógica, ¿sí?, de esta tabla de verdad. ¿Cómo se ve la ecuación lógica? Bueno, se las voy diciendo. Tomen nota, ¿no? L es igual a ¿quién? A no A por no B por C. O, ¿sí? Me fijo cuáles son las salidas que están en 1. No A por B por no C. O, esta otra salida, A por no B por no C. O A por no B por C. O A por B por C. Entonces, la salida de esta ecuación, de esta tabla de verdad, va a ser una suma de productos de las tres entradas A, B y C, que como vamos a ver más adelante, se puede simplificar. Esa ecuación algebraica a la cual llego, ya la puedo tratar algebraicamente con operaciones matemáticas sencillas, que algunas son iguales a la álgebra común y otras son un poquito diferentes, como vamos a ver más adelante. Fíjense también que el circuito equivalente a la puerta XOR sería A por no B, ¿sí? Sería A por no B o no A por B, ¿sí? Es A por no B o A por B, o no A por B, ¿sí? Si yo me fijo aquí en esta tabla de verdad, para el caso de las dos entradas, ¿cuáles son las salidas que están en 1? Es no A por B o A por no B. Faltaba ver un poquito la más sencilla de dos entradas. La NOR exclusiva, al igual que el caso de la NAND, lo que se hace es agarrar una compuerta NOR, OR exclusiva, y le ponemos la negación a la salida. Y obviamente la tabla de verdad va a ser la complementaria, es decir, va a tener 1 donde la otra tenía 0 y 0 donde la otra tenía 1. Y también la podemos representar por una cascada de una compuerta OR exclusiva con un negador. Y el símbolo es una OR exclusiva con un redondelito a su salida. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las operaciones que puedo hacer yo con este tipo de variables. Las constantes booleanas dijimos entonces que eran aquellas variables que podían adoptar solamente dos valores, ¿sí?
o sea, 0 para el caso de falso o abierto, y 1 para el caso de cerrado o verdadero. Por eso son conocidas como funciones booleanas o digitales, ¿sí? O bits. También se los conoce como un bit. Este es un bit, que es un bit, una variable que puede adaptar solamente un 0 o un 1. Todas las técnicas digitales, ¿sí?, están representadas por funciones booleanas, ¿sí?, por constantes booleanas y funciones booleanas. Las variables booleanas son aquellas que, obviamente, pueden adoptar diferentes valores dentro de estas dos posibilidades, ¿sí? Es decir, solamente ceros o unos, no pueden tomar otros valores que no serán ceros o uno. Básicamente es el espejo de lo que sería un circuito abierto o un circuito cerrado, una llave abierta o una llave cerrada. Y las funciones booleanas son aquellas que combinan las operaciones lógicas vistas, ¿sí?, y que no son tantas, ¿no? La suma, la multiplicación y la negación. No, básicamente son todas esas las funciones. Acá no hay raíz cuadrada, no hay exponencial, no hay nada de eso. Bueno, vamos a ver cuáles son todas las operaciones lógicas elementales. Vimos la AND, ¿sí? La AND, digamos, tenemos una representación por el símbolo de la compuerta y una representación también de lo que sería un diagrama en bloques. Van a ver que en algunos programas también las AND son representadas por el ampersand, ¿sí? El ampersand es la multiplicación o la operación AND de las dos variables. La notación, ¿no?, lo que sería la función booleana, está representada por una multiplicación, por un puntito, o podríamos colocarlo como una AND de A y B, y como les dije también, por una B corta invertida. Todas esas notaciones son posibles para la representación de una AND. Y la tabla de verdad, bueno, es esta que está acá, que ya la vimos. Para la OR, ¿sí?, para la OR es esta representación de símbolo, mayor o igual a 1, esta es la representación que se le da con respecto a lo que sería el diagrama en bloques. La función booleana se representa con un más, la tabla de estado también, que ya la vimos. El caso de la negación, ¿sí?, el diagrama en bloques es este, y la representación sería con la rayita. Acuérdense que la rayita significaba la A negada, ¿sí? Es decir, que en este caso la salida B va a ser el opuesto a la A. Como solamente puede obtener dos valores, si es 1 la entrada, la salida es 0 y viceversa. Bueno, y así seguimos con las diferentes operaciones. La NAND, la NOR, la XOR, ¿sí?, que ya la vimos. Acá tenemos la ecuación lógica, que antes no estaba, ¿sí?, que yo les decía que para una XOR la salida C es igual a no A por B más A por no B. Y fíjense que en este caso no contempla el caso de cuando las dos son iguales a 1, su salida, ¿por qué no la contempla? Porque es 0. Y acá está la representación, ¿sí?, con el más encerrado por un circulito que se los debía, ¿sí? Así es como se representa una ecuación con una XOR, ¿sí?, o con una OR exclusiva. La NOR exclusiva es agarrar a la OR exclusiva y negarla. ¿Qué significa? Que voy a agarrar a la salida de la OR exclusiva, que es C, y la niego. ¿Cómo la niego? Poniéndole una rayita arriba. Y fíjense que también se cumple que la negación de una OR exclusiva es igual a no A por no B más A por B. ¿Sí? Todo esto lo pueden verificar poniéndole los diferentes valores a A y a B, de 0 y 1, y van a ver que la salida C cumple con esta tabla de verdad. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Me paran, ¿sí? Porque yo pongo quinta y le doy para adelante, pero párenme si hay algo que queda, digamos, no bien entendido. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En este ejemplo lo que queremos hacer es, nos dan esta tabla de verdad, nos dicen, bueno, obtenga la ecuación algebraica a partir de esta tabla de verdad. ¿Qué es lo que hago yo? Una tabla de verdad puede ser expresada como suma de productos o como producto de sumas. Vamos a ver ahora para la lógica positiva, es expresarla como suma de productos. ¿Y qué es lo que hago? Veo cuáles son las salidas en uno. En este caso es esta y también esta, ¿no? Entonces,
la salida C va a ser igual a no A por B, que es esto que está acá, o, ¿sí? O sea, la salida va a ser esta combinación o esta otra combinación. Con lo cual, la otra combinación, ¿cuál es? Cuando las dos están en 1. O sea, que la otra combinación es más o, es decir, no A por B, o A por B. Bueno, y entonces la ecuación algebraica booleana obtenida es esta. A ver, acá, si uno se acuerda del álgebra común, diría, bueno, pero esto que vos pusiste acá, ¿no puedes sacar como un factor común B? Sí, se puede sacar factor común, sí, factor común B. Si yo saco factor común B, me va a quedar B que multiplica no A más A. ¿Y eso qué sería? No A más A. Sería igual a 1, ¿verdad? No A más A sería igual a 1. Con lo cual quedaría que esto sería igual a B. ¿Mm? Bueno. Entonces, como dice en este párrafo, la expresión se extrajo solamente analizando la descripción de aquellos estados de A y B cuando su salida es igual a 1 y uniéndolos mediante la función OR. ¿Por qué? Porque la salida adopta los valores 1 en un estado u en otro. Esos estados son excluyentes. Como son excluyentes, por eso es un estado o el otro. Bien. Fíjense que acá dice que el sistema binario se pueden expresar de dos formas, en mini términos o maxi términos. Lo que dice es que un mini término lo vamos a generar por cada fila de la tabla de verdad donde la salida es 1, como les dije antes, ¿sí? Miro cuáles son los estados, las combinaciones de los estados, donde la salida es 1. Entonces, cada uno de esas combinaciones nos va a generar un producto, y ese producto lo conocemos por un mini término. Bueno, es lo que dice acá abajo. La expresión global es la suma de los minitérminos. Y un maxitérminos, digamos, en oposición al minitérmino, es al revés. En lugar de mirar el 1, miro el 0. Cada fila cuya salida es 0 me va a generar también un producto, ¿sí? El maxitérmino, perdón, tiene la suma de las variables de entrada y no orden. La entrada cuando es un 0 y la negada si es un 1. Es al revés que el minitérmino. La expresión global de un maxitérmino va a ser igual como un producto de sumas. Es como cuando yo le dije que si yo puedo expresar una función como suma de productos o productos de sumas. Cuando yo quiero expresarla como una suma de producto, lo tengo que analizar cuáles son aquellas salidas que están en 1. Y la salida va a ser, la función de salida es justamente esa. Si yo veo cuáles son las salidas que están en 0, voy a tener una expresión global dada por maxitérminos, pero la salida no va a ser la función, sino la negada de la función. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso. Y la función canónica es aquellas en las que están presentes en cada minitérmino o en cada maxitérmino todas las variables de entradas. Es decir, sin simplificar. La función canónica es aquella que yo involucro a todas las funciones de entrada. Después la simplifico, ¿no? Pero la canónica es aquella que está sin simplificar. Como les dije acá arriba, por ejemplo, para el ejemplo, antes de simplificarlo, esta que estaba acá arriba, ¿sí? Si bien yo esta la puedo simplificar, la función canónica es esta que está acá arriba. ¿Por qué? Porque involucra todas las entradas. Bien. Bueno, estos también son ejemplos en donde nos piden que obtengamos la expresión booleana a partir de un diagrama lógico. Antes nos daban la tabla de verdad y nos pedían que obtengamos la ecuación booleana a partir de la tabla de verdad. Acá nos dan las compuertas. Bueno, lo que tengo que ir haciendo básicamente es ir calculando, ¿sí? Por partes, ¿sí? Y acá tengo la entrada A. Fíjense que acá tengo un cerito en la entrada. Este redondeadito en la entrada significa que en esta puerta AND
en lugar de entrar A en esta patita, lo que está entrando es no A, no A. Y en esta otra patita está entrando B. ¿Sí? Este cable me dice que acá me da no A, o sea que la salida de esta compuerta tengo no A por B, no A por B. Mientras que en esta otra salida lo que tengo es A, fíjense que la A por este cable entra pura, si no negada, y acá entra B. O sea que acá voy a tener A por B, y lo que estoy negando en este caso es la salida. O sea que acá tengo A por B negado. Todo a la salida, A por B negado. ¿Y a la salida qué tengo? A la salida de estas dos. Bueno, tengo una OR, una NOR, ¿sí? Una NOR, porque está negada la salida. Entonces lo que voy a hacer es la suma de estas dos, no A por B, más A por B negado, y a todo eso lo tengo que negar. Bueno, esta sería la salida. ¿Sí? Estas son, digamos, las diferentes maneras de poder hacer ejercicios o representaciones con las variables digitales o booleanas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es al revés de lo anterior. Nos dicen, ahora yo te doy la expresión, no te doy el circuito de las compuertas. Y generame cuál es el diagrama lógico a partir de la expresión booleana. Es el proceso inverso. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso lo primero que vemos es que tengo dos variables booleanas, A y B, y una salida C que depende de ellas. Entonces lo que yo tengo que ver es que, primero, tengo tres términos. Tengo tres términos. Entonces, con lo cual yo podría decir, podría ir de atrás hacia adelante, ¿no? Del final hacia el principio. Tengo una OR, la salida C va a ser una OR de tres patitas. Tienen que entrar tres componentes a esta compuerta. Y bueno, después veo cuál es cada uno de esos componentes. El primer término, ¿qué es? Es A por B negado. Bueno, entro con A y a la B le pongo un negador. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya tengo A por B negado. Bueno, y así voy construyendo todo. El segundo término lo que es no A, o sea, A negado por B, y eso negado, o sea que tengo una NAND. Acá tengo una NAND. Entonces entro con una A negada, entro con B pura, y a la salida le pongo un cerito, la niego, con lo cual acá yo tengo no A por B. ¿Sí? Es fácil. Y en este caso, el último término, fíjense que es una NOR. ¿Por qué? Porque estoy sumando y a la vez estoy negando la suma. Como estoy negando la suma, la negación va a la salida. Y las dos entradas entran puras. A y B, una OR con un cerito a la salida, con un redondelito, eso me va a generar el término A más B todo negado. Tengo una pregunta, Bueno, Alejandro. sí, por supuesto. La compuerta esta, la puerta NOT, ¿sería equivalente a poner el circulito antes de que ingrese? ¿O por qué está así La acá? NOR. Ah, ¿este que está acá? Sí. Sí, acá está bien la observación. Esto es, podríamos simplificando poniéndole un circulito acá en esta patita. Perfecto. ¿Sí? Como está acá arriba, ¿ves? Acá arriba estaba así, ¿ves? ¿Dónde era? ¿Algún número? Acá, ¿ves? Claro. Acá. Esto que está acá es equivalente a tener un negador entre este cable y la compuerta. Lo que pasa es que, pero está muy bien, está bárbaro que lo destaques para que se entienda que cuando tengo un circulito, es como que en ese cable tengo un negador previo. Perfecto. Gracias. Muy bien. No, por favor. Bueno, vamos a ver los teoremas. Hasta ahora está todo muy fácil. No hay nada, no hay nada complicado. Pero a veces, como dice aquí, las expresiones no son tan sencillas. Y el álgebra de Boole lo que nos permite, a través de teoremas, simplificar las dichas expresiones. Después yo les quiero mostrar uno dice, sí, todo muy lindo esto, pero ¿sabes qué siento, Alejandro? Que volví al CBC, volví a álgebra. Bueno, ¿y esto en qué nos sirve a nosotros en automatización? Como les dije al principio, para simplificar, para automatizar, para optimizar recursos. Hay un ejemplo que está grabado en el canal de YouTube en donde con la utilización del álgebra de Boole lo que hacemos es armar un selector de fase. ¿Sí? ¿Qué es un selector de fase? Supóngase que ustedes tienen tensión trifásica, ¿sí? Tienen la corriente trifásica, y ustedes en su casa, no sé si les ha pasado a aquellos que tienen corriente trifásica, dicen, uy, saltó una fase.
fíjate si hay otra fase que está funcionando y cambiame la fase de lugar. Bueno, con con el álgebra de Boole podríamos armar un selector de fase con contactores o con relés que se prendan y se apaguen de acuerdo a la fase que está prendida y que automáticamente seleccione cuál es la fase que está viva, que está activa. Si se corta una, que automáticamente conmute a la otra para que yo no tenga que ir después, sacar el cablecito, ir con el tester o con el buscapolo, decir a ver cuál es la fase que están dando. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo fácil, sencillito, en la cual ustedes encuentran una aplicación en este tipo de soluciones, ¿no? Si nos da el tiempo la vemos, si no, véanla después, son las 6 menos 20. Si no, la ven después en diferido en el canal de YouTube. Está muy bueno. Bueno, vamos a ver cuáles son las operaciones, los teoremas. Bueno, la ley conmutativa, ¿sí? Acá igual que el álgebra común, es conmutativa con respecto al producto y conmutativa con respecto a la suma, ¿sí? Acá, hasta ahora, nada nuevo. La ley distributiva, ¿sí? A por B más C, yo puedo distribuir A por B más A por C, digamos, caso inverso, puedo sacar factor común A y volver para atrás, pero fíjense acá que aparece algo que en el álgebra común no estaba. Aparece la ley distributiva con respecto a la suma. Esto un poco rompe. Yo la primera vez que lo vi me rompía la cabeza. Digo, no, esto no puede ser. ¿Qué es lo que hago? Es como que distribuyo A más B por A más C. Dicen, pero no te creo, Alejandro. Bueno, ¿no me crees? Agarra la tabla de verdad, ponele a la entrada A, B y C, calculá la tabla de verdad de esto y calculá la tabla de verdad de este otro. Y vas a ver que te da lo mismo. Esta es una de las propiedades, en realidad creo que es la única, que un poco te rompe la cabeza con respecto a lo que es el álgebra común. ¿Por qué se da esto? Porque porque son valores binarios, son valores lógicos, que solamente pueden tomar valores 0 y 1, y se da este tipo de igualdad. Y esto lo puedo hacer. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, van a ver que a veces, si acá tuviera, por ejemplo, en lugar, si la B fuera A, o si supónganse que en esta ecuación la B fuera no A, como era la ecuación que estaba más arriba. Es decir, la ecuación es A más A negado por C. Y si yo aplico esto, me va a dar A más A negado por A más C. Y A más A negado, ¿qué sería A más A negado? Si A solamente puede tomar valores 0 o 1. Si A es 0, A va a ser 0 y A negado va a ser 1. Y si A es 1, A va a ser 1 y A negado va a ser 0. Con lo cual, A más A negado da 1. Entonces, con lo cual, si esto fuera A negado, este término daría 1 y me quedaría solamente A más C. Y en ese caso estaría simplificando. Ahora vamos a ver, más abajo debe aparecer esa ley. Bueno, la ley asociativa, con respecto al producto y con respecto a la suma, acá igual que el álgebra común, y la ley de absorción es al revés que esto que está acá arriba. La ley de absorción también un poco le rompe la estructura del álgebra común, ¿no es cierto? Fíjense que acá yo podría utilizar la ley distributiva con respecto a la suma que está acá arriba o sacar factor común, ¿no? En este caso acá saco factor común A. Si saco factor común A, ¿qué me queda? A por 1 más B, ¿sí? 1 más B. ¿Y 1 más B qué es en términos lógicos? Un 1 es un circuito cerrado, es un cable. Si a ese cable le pongo un paralelo, una llave abierta o una llave cerrada, siempre va a seguir siendo un cable. Con lo cual, 1 más B es 1. Con lo cual me queda A por 1. A por 1 es A. Bueno, esta es otra de las cosas que en álgebra booleana a veces nos cuesta ver, pero cuando pensamos que A y B solamente pueden tomar valores digitales y solamente son valores que están abiertos o están cerrados, ahí entendemos. Y la otra ley de absorción es esta que está acá abajo. A por A más B es A. Bueno, acá lo mismo. Si yo hago la propiedad distributiva, A por A, ¿qué es? Y A por A es A. A por A es A. Y A por B es AB. Bueno, como les dije,
para sacarse la duda, ustedes siempre pueden estar a tiempo de hacer la tabla de verdad y verificarlo. Esto es importante. De Morgan fue otro que era el primo de Bull, supongo, que se ve que tenía mucho tiempo para hacer esto, y bueno, tampoco es una cosa tan brillante, ¿no? No hay la teoría de relatividad de Albert Einstein, ¿no? Pero bueno, lo que dijo fue lo siguiente, que la negación de A más B, la negación de una OR, ¿sí? Es como que la rayita lo que hago es baja y distribuyo la rayita, distribuyo la negación, y la negación de una suma es un producto. Con lo cual, entonces, la negación de una suma es el producto de las negaciones. Y viceversa, si yo niego un producto, es la suma de las negaciones. Esta es una de las leyes de De Morgan. La otra ley de De Morgan, lo que me dice es, bueno, esto que está acá, ¿no es cierto? A más no A por B es A más B. Esto también lo pueden, ¿cómo lo deducen? A ver, ¿se les ocurre cómo hacer? Bueno, utilizando las anteriores, fíjense que, o haciendo la tabla de verdad, les puede llegar a dar esto. Fíjense que esto es igual a esto. Estas son las cosas que con el álgebra común dicen, no, pero no me cierra. ¿Cómo es esto? Bueno, estas son los teoremas que tenemos que aplicar cuando tenemos que simplificar funciones booleanas. Bueno, sigamos bajando. Bueno, y estas son triviales, les diría yo. Un cable en paralelo con una llave que puede estar abierta o cerrada, siempre va a ganar el cable, o sea que 1 más A da 1. Si tengo un cable abierto más una llave que puede estar abierta o cerrada, bueno, el cable abierto, el 0, no, como que no suma, el 0 acá tampoco suma, ¿no? Es como el 0 a la izquierda, acá en este caso no suma ni resta, o sea que 0 más A, 0 más cualquier variable es A. La suma de A más A sería igual a A. Bueno, esto, si uno lo representa eléctricamente, es como que ponen dos llaves en paralelo, ¿sí? Pero que están a la vez, esas llaves son iguales y están conectadas mecánicamente, es decir, que o las dos están cerradas o las dos están abiertas. Entonces, A más A es A, es como tener una llave sola. Estamos hablando siempre de funciones booleanas, ¿sí? de variables booleanas. Y A más no A es 1. Esto ya lo comenté también hace un ratito. ¿Esto qué sería? Poner en paralelo, ¿sí? Una llave abierta, una llave normalmente abierta, que todavía no hablamos de lo que es una llave normalmente abierta, una llave normalmente cerrada, pero sí lo dijimos en la clase anterior. Una llave normalmente abierta, en paralelo con la misma llave normalmente cerrada, cuando una está abierta, la otra está cerrada, cuando una está cerrada, la otra está abierta. O por una o por otra siempre voy a conducir, con lo cual A más no A siempre me va a dar 1, siempre conduce. Párenme si no entienden, pero creo que son cosas bastante sencillas. Y lo mismo con el producto, ¿sí? El producto, en lugar de hablar de un paralelo, como dijimos recién, estamos hablando de una serie. 1 por A, ¿qué sería? Una serie de un cable con una llave. Y la llave puede estar abierta o cerrada. Bueno, el cable conduce siempre, o sea que la salida va a ser lo que la llave me diga. Y si tengo un 0 por una A, ¿qué significa? Significa que tengo un circuito abierto. Entonces, un circuito abierto, una llave, digamos, un circuito abierto en serie con una llave. Bueno, como está abierto el circuito, más allá de que la llave esté abierta o cerrada, si el circuito está abierto, la salida va a ser 0 porque nunca va a conducir. Y al igual que si yo pongo dos llaves en serie iguales, o las dos están abiertas o las dos están cerradas, o las dos van a conducir o las dos van a estar abiertas. Con lo cual es el mismo efecto a poner una sola. Y si pongo en serie, si pongo en serie una llave que es normal abierta con la misma llave normal cerrada, cuando una está abierta, la otra está cerrada, pero ahora en lugar de estar en paralelo como estaba acá arriba, están en serie. Entonces, siempre va a ganar, la que está abierta va a impedir la circulación de corriente, con lo cual el producto de una variable por su misma variable negada me va a dar 0. Y la negación, bueno, la negación de un circuito abierto es un circuito cerrado, la negación de un circuito cerrado es un circuito abierto, y la doble negación de una variable, obviamente que es la variable.
Sí, pues yo tengo un 0. Lo niego, me da 1. Si lo vuelvo a negar, me da 0. Hay dos opciones nomás. Como un perro que se quiere morder la cola, ¿no? Bueno, vamos a la Profesor, simplificación. ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Entonces, A negado por B y todo eso negado sería igual a A por B negado, ¿o son dos cosas diferentes? ¿Cuál decías? Hay en operación negación, en NOT, Acá, no, en NOT, abajo. en not. Acá, No, abajo, abajo de abajo. todo. Ahí, Ah, perdón. Sí, acá, en not, sí. ahí En not. Sí, donde dice doble negación de A igual a. Si tenemos, por ejemplo, A negado por B y todo eso negado, ¿sería lo mismo a A correcto. por B negado? No, no. Ahí tenés que utilizar la doble. Si vos tenés una doble negación de una suma, ¿era? No, multiplicación. Sería como tener esta multiplicación dos veces, negada dos veces. No, sería tener A negado, pero B no, pero sí Sí. todo arriba negado, que lo había visto más arriba que creo. O no sé A si me estoy negado por equivocando. B, A negado por B y todo eso negado. Ajá, Lo que pasa que, bueno, lo que haces, lo que tenés que aplicar es, por un lado, tenés que ir negando de abajo hacia arriba, ¿sí? ujú, Suponete que vos tengas, en este caso, ¿ves? Lo primero que haces es bajar la primera rayita. Al bajar la primera rayita, negás la variable, negás la operación, si era un por pasa a ser más, si era un más pasa a ser por, como está acá arriba, y ajá, después negás la otra variable. Si una de esas variables estaba negada, ponele que, como decís vos, o sea, esta misma que está acá, pero si es la B negada, ¿no? Esa es la que vos estás proponiendo, si es la B negada. exactamente, sí. Si a eso lo negás, ¿qué haces? Bueno, bajás la segunda rayita, baja. A negado, negado, me queda A. Niego la operación. Tenés un por, pasa a ser un más. Y Ah, el B, que negar, pasa a ser B negado, con lo cual te queda A más B negado. perfecto. A más B negado. Muy bien, le ¿Se agradezco. entendió? Perfectamente, sí. Muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver seguramente en algunos de estos ejemplos, ¿sí? Supónganse, acá tenemos cómo podemos ir aplicando estas leyes, estos teoremas que vimos arriba, para poder reducir, simplificar esta ecuación. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación que responde a esta combinación de compuertas. Bueno, fíjense que lo que hace es, el primer término lo deja igual, el segundo lo deja igual, el tercero lo deja igual. Bueno, obviamente que el primero no hizo nada. A ver, vamos al segundo. ¿Qué fue lo que hizo? En este caso fue eh, eh, ha negado. Ah, perdón, este tercer término lo pasó adelante, este es este, ¿sí? Y sacó factor común BC. Sacó factor común BC entre este y este. ¿Sí? Entre segundo y tercer término sacó factor común BC. Y le queda multiplicado por no A más A. ¿Y esto qué es? No A más A. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? De lo que habíamos Uno. 1, ¿verdad? Era 1. Con lo cual esto da 1. BC por 1 da BC. ¿Y acá qué hace? No A por B por C, que ese segundo término lo deja tal cual, después saca factor común C. Bueno, lo mismo. C por no B más B, esto también da 1, y le queda que esta ecuación que está acá arriba es igual a no A por B más C. Fíjense lo siguiente. Si uno no hubiera hecho esto y se pone directamente, va a la casa electrónica y dice, bueno, yo quiero armar esta ecuación lógica. Y dice, bueno, tengo que poner una OR de 4 entradas y después tengo que obtener, dame tres AND de 3 entradas. Fíjense que aplicando la lógica de Boole, termino teniendo solamente una OR, una AND y un negador. ¿Para qué sirve la lógica de Boole? Para simplificar de esta manera
digamos, las ecuaciones lógicas. Y el resultado obviamente es el mismo, ¿no? No es que esta es diferente de esto, es lo mismo. Lo que pasa que si uno no aplicara y va directamente y hace las conexiones como les dice la ecuación original, está desperdiciando, no es que no va a andar, pero lo está haciendo mucho más largo, más complicado, y cuando se puede simplificar de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Se simplifica muchísimo. Bueno, después lo que sigue es la homogeneización de una función con compuertas NAND. Vamos a ver en qué consiste esto. Dice que a la hora de realizar un circuito es más rápido, sencillo y económico emplear solo un tipo de compuertas lógicas, ¿sí? Esto es lo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que ir y decirle a la electrónica, dame un negador, dame una AND y dame una OR. Y no hay un procedimiento que yo pueda utilizar una única compuerta. Bueno, sí, vamos a ver que se puede representar cualquier función, la podemos representar como combinación de compuertas NAND. ¿Sí? Compuertas NAND. Entonces, las compuertas NAND son las más simples y por lo tanto es lo que resulta mucho más fácil poder construir circuitos utilizando este tipo solamente de compuertas. Vamos a un ejemplo, dice que para muestra basta un botón, ¿no? Supónganse que tengamos esta ecuación. Está dada en minitérminos, ¿sí? Minitérminos, acuérdense que era suma de productos. Entonces, uno dice, bueno, acá no sé si esto se puede simplificar, podría sacar factor común, no sé. Bueno, creo que no, creo que me parece que esta ya está simplificada, creo que mucho no se puede hacer acá. Bueno, si uno tiene que representar esto, lo haría con una OR de 3 entradas y 3 AND, ¿sí? Fíjense que tengo 2 tipos de compuerta. Entonces, ¿en qué consiste la homogeneización de las compuertas NAND? Bueno, y esto va a venir bien para el compañero que recién me consultó de no entendía muy bien cómo funcionaban las dobles negaciones y las negaciones de todo un término. Fíjense, dijimos que la doble negación de una variable es la misma variable. Entonces a mí nadie me impide agarrar la ecuación completa y negarla 2 veces. Si yo la niego 2 veces, todo esto que está acá adentro lo llamo, no sé, D. Bueno, sí, de hecho es D, ¿no? Pero todo esto que está acá abajo, si yo lo niego 2 veces, me da lo mismo. Entonces genero una doble negación y después empiezo a aplicar, voy a ir, como les dije antes, de la rayita que está más abajo, voy bajando la primera raya. Cuando bajo la primera raya, lo primero que cambio, ¿qué son? Los operadores matemáticos. Es decir, esta primera rayita de estos 2 sombreritos, 2 techitos que tienen acá, la bajo. Cuando la bajo, lo primero que hago es aplico sobre los términos, la ley de De Morgan. Entonces me quedan los mismos términos, los mismos productos, pero en lugar de tener un más, tengo un por. ¿Sí? Y en lugar de tener la negación de toda la expresión, ahora tengo distribuida la negación. ¿Hasta ahí estamos bien? La primera rayita que bajé. ¿Se entendió hasta ahí? Este por que aparece acá, que se convirtió, es porque bajé la primera. Perfecto, es porque bajé la primera rayita. Buenísimo. ¿Y ahora qué hago? Ahora primero voy a ocultar esto que me está volviendo loco. Bueno, y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tengo ahora? Fíjense, tengo un producto, y ese producto está negado, o sea, tengo NAND, es una NAND. ¿Y este primer término qué es? Y bueno, tengo entradas, que pueden estar negadas o no, y a la vez todas esas entradas, digamos, la salida de esas entradas, de esta AND, también está negada. Acá tengo otra NAND. O sea que estas son combinaciones específicamente de NAND, y ya está. Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta es que solamente, fíjese que ahora acá tengo solamente qué tipo de compuerta, ya no tengo OR, AND, tengo solamente NAND, solamente tengo NAND. Lo que sí voy a tener que utilizar son negadores, ¿no? Porque la A está negada, la B está negada, la C no, acá la B también está negada, la C está negada. Con lo cual, las compuertas NAND, cuando uno va a las compras,
son pastillitas que tienen varias patitas, ¿sí? Y entonces el fabricante le va a decir cuáles, si son, digamos, compuertas NAND de 3 o compuertas NAND de 2, etc. Bueno, esa es una de la homogenización con compuertas NAND. Ahora, si en lugar de tener minitérminos tenemos maxitérminos, los maxitérminos recordemos que era en lugar de suma de productos de sumas, lo mismo. Digo, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo te aprovecho y te hago una pregunta. Entonces, la ventaja de las compuertas NAND es que yo solo tengo que comprar un tipo de compuerta para hacer cualquier tipo de problema que quiero resolver, digamos. Exactamente, exactamente. La homogenización de una función utilizando compuertas NAND, lo que me permite hacer es, vos agarrás cualquier ecuación algebraica que tenés, ¿sí? Y que puede ser de puertas lógicas OR y AND, como en este caso, vos la negás 2 veces, bajás la primera negación y te queda una combinación de compuertas solamente NAND. Entonces vos solamente vas y comprás en la casa electrónica, si deme compuertas NAND que tenga tantas compuertas NAND, pastillitas que tengan tantas compuertas NAND con tantas entradas. Y simplificaste la cantidad de compuertas a solamente compuertas NAND, con el costo de que tal vez, bueno, pero fíjense que acá también tenés que poner negadores en la entrada. Eso, acá la A también la tenés que negar, la B también la tenés que negar, con lo cual no tenés un costo adicional de negadores, sino que los negadores son los mismos, de hecho, ¿no? Las mismas entradas que están acá negadas son las mismas entradas que están acá negadas. Pero en el medio, en lugar de tener 3 compuertas AND y una compuerta OR, tenés 3 compuertas NAND. Esa es la ventaja de homogeneizar con compuertas NAND. Y si la ecuación te la dan como una expresión dada por maxitérminos, haces lo mismo, negás 2 veces cada elemento del producto y dos veces tenés que hacerlo 2 veces la doble negación. Por un lado cada uno, y después 2 veces todo. Y de esa manera, si aplicás el teorema de De Morgan, ¿sí? Bajás la primera rayita a cada uno de las sumas y los convertís en minitérminos. Lo que antes eran maxitérminos lo convertiste en minitérminos. ¿Sí? Porque vas bajando, en este caso ahora bajás el primer techito de cada uno de los maxitérminos. Y lo que hace es distribuís la negación. La A negada por B negada por C negada. Y te queda todo eso negado. Acá está. Y te queda una AND. Esta es una NAND. Y así con cada uno de esos. Y esto, fíjate, que de nuevo, esta es una NAND, un producto de NAND que está negado y a la vez vuelto a negar. Es una cosa que acá les está mostrando, que yo me puedo armar también un negador, el último negador, que es la rayita de más arriba, se lo hizo también con una compuerta NAND. ¿Cómo lo hizo? Negando, poniéndole, cortocircuitando, digamos, las 2 entradas, y esto es un negador, ¿ok? Fíjense, si estas 2 son 1, 1 por 1, 1, negado 0, 0 por 0, 0, negados 1, ¿sí? Esto es un negador, en donde le aplico una misma entrada a las 2 patitas. De esta forma, también me armé un circuito exclusivamente con compuertas NAND. Bueno, estos son artilugios en las técnicas digitales que se utilizan muy a menudo para representaciones de circuitos con compuertas lógicas. Y también, de la misma manera, yo puedo hacer una homogenización con puertas NOR. ¿Por qué? Porque en algunas familias las puertas NOR son más simples. No sé, esto va a depender un poquito de los costos, de qué es lo que consiga. Esto de alguna manera me da una flexibilidad para poder decir, bueno, no estoy atado a tener que programar específicamente de una manera o combinando con puertas AND y OR. No, si vos encontrás con puertas NAND o con puertas NOR, podés representar cualquier tipo de expresión booleana. Bueno, ¿cómo es el procedimiento en este caso?
tenés la función dada por mini término, ¿no? Como suma de productos. ¿Qué es lo que haces? Negás 2 veces cada término, negás 2 veces el término y negás 2 veces arriba toda la función. Haces como una doble negación, pero en este caso no solamente de toda la ecuación, sino de cada uno de los términos también. Bajás la primera negación y convertiste un mini término en un maxi término. Es decir, convertiste un producto en suma. ¿Sí? Bajaste la primera rayita y ¿qué es lo que haces? Distribuís la negación y la que era A negado, negado, me queda la A sola, el negado del producto es la suma, bueno, la B negada me da B, la C estaba sin negar, me queda negada. Y la segunda rayita de la doble negación de cada uno de los términos, la dejas. ¿Para qué? Y para que vos tengas de esta manera una suma cuya salida está negada, es decir, tenés una NOR. Esta es una NOR. Y a la vez, cada uno de estas sumas negadas tiene que estar vinculada por otra suma también negada. ¿Para qué? Para que tengas combinación de NOR. Bueno, estas son cosas que, digamos, artilugios matemático-electrónicos, por llamarlo de alguna manera, que los ingenieros siempre buscamos para simplificar las cosas, ¿no es cierto? Ahora acá tenemos ejemplos. Esto está en el campus, ¿sí? Esta misma presentación está en el campus y también agregamos, flamante, una guía de ejercicios, coméntenselo a los ayudantes, de resolución de este tipo de ejercicios en la guía. Bueno, acuérdense, entonces, les pueden pedir que homogeneicen con compuertas NOR o con compuertas NaN. Pueden ser mini términos o puede ser maxi términos. Bueno, ahora vamos a hacer la otra combinación, o sea, homogeneizar con compuertas NOR expresiones que están dadas en maxi términos. ¿Qué es lo que hace? Se niega 2 veces toda la función, entonces negamos 2 veces toda la función. Bueno, esto sería igual al caso al primero que vimos, ¿no? A homogeneizar con mini términos utilizando compuertas NaN. Si yo voy a homogeneizar maxi términos con compuertas NOR, simplemente tengo que negar 2 veces, bajo la primera, y al bajar la primera, convierto el producto en suma, y yo tengo directamente combinaciones de compuertas NOR. Y listo, este es fácil. Este está facilito. Bueno, mapas de Carnot, esto lo vemos los ingenieros electrónicos. Acá no, hasta acá llegamos. Esto no lo vamos a ver. Los mapas de Carnot son otra manera también gráfica, para aquellos que están interesados lo pueden ver. Es un método gráfico de poder simplificar, que también es interesante, pero no lo vamos a ver. Si quieren después, ustedes vean lo que se hace, básicamente es, se coloca la salida, ¿sí? En esta diagonal, y las entradas se colocan en una matriz, de manera tal que las filas, cuando cambian de un estado al otro, solamente tienen que cambiar de a un bit. Fíjense que 00, 01, 11 y 10, ¿sí? Fíjense que de acá a acá cambió el bit B, de acá a acá cambió el bit A, y de acá a acá cambió el bit B. Bueno, pero bueno, si dije que no se las voy a dar y ya se lo estoy explicando, bueno, es más fuerte que yo. Si los quieren ver, véanlo, es fácil, pero no lo vamos a tomar ni escapa un poquito a la materia. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con la hora? 18 y 11. Vamos a la otra presentación que está en el campus, que, bueno, es muy parecida, pero tiene algunas cosas que vamos a verla rápidamente, a ver si nos agrega algo más. Entiendo. Para los que llegaron tarde, esta presentación la está siendo grabada y la voy a subir también al canal de YouTube, así que aquellos que no la vieron, que se perdieron la primera parte, la pueden ver en diferido, ¿sí? Bueno. A ver. Bueno, esto un poco simplifica todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Es decir, las leyes y propiedades del álgebra de Boole nos sirven para simplificar las funciones.
Las funciones a la vez son representaciones, las podemos representar con circuitos eléctricos, de llaves que se abren y se cierran, ¿sí? Y también nos permiten pasar de tablas de verdad a suma de productos, que se acuerdan que vimos que eran ecuación dadas por minitérminos, o producto de sumas que eran los maxitérminos. Los mapas de Carnot también sirven para simplificar, pero no lo vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos. Los axiomas de la propiedad conmutativa también lo vimos. No aporta nada nuevo. La propiedad asociativa con respecto a la suma. La propiedad asociativa con respecto al producto. La propiedad distributiva con respecto a la suma. Y lo que agrega esta presentación es, van a ver que aquí hay trenes de pulso, ¿no? Trenes de pulso. Fíjense, lo que les dice es, ¿qué pasa si A es un valor digital que tiene esta forma? Un tren de pulso que vale 0, 1, 0, 1, con una frecuencia mayor. B tiene el doble del periodo. Fíjense que el periodo en este caso es de este punto a este punto. En cambio, el periodo de B es de este punto a este punto, ¿sí? Tiene el doble de periodo. Y C tiene a la vez un periodo mayor. Bueno, lo que les dice este ejemplo es, supónganse que en la entrada tengo un tren de pulsos, tengo 3 trenes de pulsos, como estos que figuran acá. ¿Cómo van a ser las salidas? Bueno, acá lo que hace es, hace la representación de X y de Y. X sería a lo que está de un lado, e Y sería a lo que está del otro. Y les da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo les decía antes, hacer la tabla de verdad y ver que se cumple para todos los estados. Esta es otra manera de verificarlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, con diferentes tipos de entradas que, de alguna manera, cumplen todas las combinaciones posibles, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el caso de 0, 0, 0, acá tenemos el caso de 1, 0, 1, 0, 0, acá tenemos el caso de 0, 1, 0, ¿sí? En rigor, esta representación para este tipo de entradas con esta frecuencia es representar una tabla de verdad de manera de un diagrama temporal. ¿Sí? Es lo mismo, esto es lo mismo que hacer una tabla de estado, pero expresado en un diagrama temporal. Esto es un poco lo que aporta esta presentación con respecto a la anterior. Y a la vez... Pregunta. Sí. O sea, el periodo de la onda de menor frecuencia sería la tabla de verdad, digamos. Si vos te fijas acá, ¿sí? Fíjate, hasta tener las 3 en ceros, sí. ¿No? Sí, acá un tenés periodo del azul. La azul, ¿no? Sí, es la que tiene menor frecuencia, ¿sí? O mayor periodo. O sea, la tabla de verdad la tenés toda ahí adentro, ¿no? En un periodo del azul sería. ¿Son todas las combinaciones? Serían. No, claro, exactamente. En un periodo del azul, muy bien, en un periodo del azul tenés todas las combinaciones posibles. Es cierto, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 0, 1. Sí, acá tenés, fíjate que, a ver qué. Hola, Antonito. Ahí viene Antonio. Fíjate que en un periodo del azul, correcto, muy buena esa apreciación que hizo. ¿Quién habló? Tomás. Tomás, muy bien, Tomás. 0, 0, 0, fíjense que tenemos que tener ¿cuántas combinaciones? 8 combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y la última combinación 1, 1, 1. En un periodo de la onda de menor frecuencia o la de mayor periodo tenemos toda la tabla de estado. ¿Sí? La tabla de estado representada en función, digamos, de manera de diagrama temporal. Bueno, la otra cosa que también aporta estas diapositivas con respecto a la anterior es que también les indica,
¿sí? Cómo tienen que hacer la conexión eléctrica de las compuertas lógicas, que nosotros no se lo vamos a tomar, pero bueno, para los más inquietos, fíjense que tenemos una toma tierra, que es común, ¿sí? Acá tenemos las llaves. Las llaves, en este caso, representan los ceros y unos lógicos a las entradas de las compuertas y pueden estar a un valor de tensión flotante significa que yo le voy a dar un valor positivo a este valor y paso por una resistencia. ¿Por qué paso por una resistencia? Porque cuando yo cierro esta llave, voy a poner este extremo de la llave a cero, a tierra, ¿sí? Y si yo no pongo una resistencia en el medio, voy a hacer un corto. ¿Por qué? Porque acá tengo acá tengo tensión positiva, ¿sí? Que cuando el circuito está abierto, ¿qué es lo que pasa? Me queda una tensión positiva en este punto. Cuando este circuito está abierto, yo a través de esta resistencia le estoy entregando corriente. O sea que acá estoy construyendo un uno lógico con una tensión positiva. Y cuando esta llave se cierra, estoy construyendo un cero lógico con un 0 volt, tomado como referencia a tierra. Bueno, esto es un poco lo que aporta con respecto a la presentación anterior. Y fíjense acá que tenemos la función distributiva, lo que les decía, que esto es totalmente diferente a la álgebra común, en donde hacemos una distributiva, pero con respecto a la suma, ¿no? No con respecto al producto. Es decir, hago A más B por A por C. Distributiva con respecto al producto. Es como que estoy distribuyendo alrededor del producto. Bien. Bueno, todo lo demás, A más 0, como yo les dije, era como, en este caso, es una operación OR con un 0 no cambia nada, claro, porque es hacer como un... claro. Es neutro en este caso. Claro. Es un paralelo entre, en este caso lo hago con una llave, ¿no? Pero como les dije antes, es un paralelo entre un circuito abierto y una llave. ¿Quién gana? La llave. Si la llave está abierta, bueno. Bueno, lo mismo, multiplicar por 1, ¿no? Si yo tengo un cable en paralelo con una llave, tengo una serie de una llave con un cable, bueno, el cable no me modifica el estado, la que manda es la llave, ¿sí? Es decir, que por eso A por 1 es A. Bueno, en este caso, como les dije antes, esto sería el equivalente a tener el paralelo de una llave normal abierta con la misma llave normal cerrada, ¿sí? Entonces, en ese caso siempre me va a dar 1, porque siempre el circuito se va a cerrar por la que está cerrada. Bueno, esta presentación no aporta más que a la que acabamos de ver. Y como tenemos tiempo, ahora vamos a ver un poquito un ejercicio, yo les expliqué, el caso de aplicación, en donde tenemos que hacer un selector de fase. Bueno, todo esto lo vimos, ¿sí? Muy rápido porque ya lo vimos en la presentación anterior, las leyes de De Morgan, ¿sí? En donde, acuérdense que cuando hacemos la negación, lo primero que hacemos es bajamos la negación y lo primero que cambia es el operador. Si es un por, pasa a ser más, es decir, si era una AND pasa a ser una OR, y luego se aplica la negación a cada una de las variables. Bueno, a ver si... bueno, ya vimos absolutamente todo, esto también ya lo vimos. Son ejemplos también que pueden ver los ejemplos para practicar. Ya vimos, Antonio, la homogeneización de minitérminos para llevar a compuertas NAND y la homogeneización con compuertas NOR, siendo siempre los diferentes tipos de procedimiento. Bueno, déjenme ver un poquito, a ver si tengo acá a mano el caso de aplicación, a ver dónde lo tengo, el selector de fase, si no lo vamos a tener que ver de YouTube. ¿Quién sabe dónde lo tengo?
Bueno, selector de fase. A ver, lo tengo que tener acá, un segundito. En videos. El caso de un selector de fase, como les comenté, básicamente lo que hace es, yo tengo una tensión trifásica, ¿sí? Y puede ser que se corte una fase. La idea es armar una tabla de estados, donde yo tengo 3 entradas posibles, que son las fases R, S y T. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no, lo abrimos directamente de YouTube, es increíble. Bueno, vieron cuando uno tiene tantos archivos, vamos a abrirlo directamente. ¿Cómo? ¿Alguien lo vio? Lo típico de esto es un edificio que tiene una bomba trifásica y una monofásica de backup, ¿no? Exacto. Sí, un caso de aplicación podría llegar a ser el que comenta Antonio, ¿no es cierto? Supongamos que en un edificio ustedes tienen una bomba monofásica y una bomba trifásica. Y digamos, cuando tienen las 3 fases, lo que ustedes hacen es utilizar la bomba trifásica. Cuando se corta una de las fases, tienen que poner un selector de fase para identificar cuál es la fase que está funcionando y con esa fase alimentar la bomba. Esa sería una aplicación. Bueno, este es por si aquellos que todavía no entraron, aclaro que esto solamente lo generé, me convertí en youtuber a partir de la pandemia, porque yo no tengo un solo video subido acá, excepto las clases de la facultad. ¿Sí? Acá tienen todas las clases. Vamos a buscar la que dice selector de fase para explicar selector de fase. Acá estamos. Bueno. Alejandro, creo que no se escucha el audio del video, ¿eh? No me digan que no se escucha. ¿No se escucha? Yo al menos no lo escucho. No, ¿Nadie lo escucha? no se escucha. Muy bajito. Bueno, véanlo, no hay problema. Véanlo. O si no, lo que voy a hacer es lo voy a bajar y lo voy a ver. ¿Ahí me escuchan? No, bueno, a ver. No. Lo que pasa es que voy a tener que estar hablando. ¿Cómo? Se escucha bien, Ale. ¿Se escucha bien? Creo que el problema no es tipo tu micrófono, sino que no podemos escuchar el sonido del video muy bien. Pero cuando usted habla podemos escucharlo bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, a lo vos escuchamos. Perfecto, bueno. A ver, entonces, lo que yo decía en este video
es lo siguiente, que se plantea una tabla de estados, ¿sí? Con las 3 fases, fase R, fase S y fase T. Y lo que vemos acá, las combinaciones posibles, es cuando las fases están disponibles, ¿sí? Los 1 significan que, digamos, en el caso de que están las 3 funcionando, ¿sí? Tengo un 1 en las 3. Y cuando, supóngase que si se cortan las 3 fases, obviamente que no voy a tener salida. Si tengo la fase T viva, ¿sí? La fase que voy a utilizar es justamente esa. Cuando solamente tengo una de las fases viva, no hay alternativa. Es decir, si tengo la fase T, tengo que seleccionar la fase T. Si tengo la fase S, selecciono la fase S. Y si tengo la fase R, solamente selecciono la fase R. Si tengo 2 de las fases, es decir, si se cortó solamente una de ellas, tengo que optar por una u otra. Bueno, en este caso uso la S, en este caso uso la T, y en este caso uso la R. Trato de alguna manera que sea lo más balanceado posible la selección de las 3 fases. A ver, vamos avanzando un poquito más. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de esta tabla de estados, ¿sí? En donde yo ya elegí con qué fase me voy a quedar, tengo que hacer la ecuación de la salida. Y voy a tener una ecuación de salida para cada una de las ecuaciones de estado, ¿sí? Es decir, puedo tener una salida, si yo digo que para R tengo una salida, fíjense que yo para poder entender lo que usé son las S minúsculas para igual a 1, ¿no? Cuando la fase X usamos las mayúsculas cuando están en 1 y las minúsculas para las que están en 0. En lugar de usar las rayitas, acá usé esa terminología. Si ustedes se fijan en la tabla de estados, lo que van a ver es, tienen que poner, por ejemplo, la QR, ¿cuándo va a ser? Cuando R está en 0, o sea, R minúscula, S minúscula, T mayúscula. ¿Sí? Y así voy construyendo cada una de las salidas referentes a cada una de las fases. Y acá es donde aplico el álgebra de Boole. Utilizo las propiedades del álgebra de Boole, porque ustedes tienen esto. Fíjense que acá pueden simplificar sacando factor común R. Ustedes sacan factor común R, saco factor común R, después saco factor común S de estos 2 términos, y me queda T más T. ¿Y T más T qué era? T minúscula más T mayúscula. Era T negado más T sin negar. ¿Se acuerdan qué era? ¿Cuánto daba eso? Daba 1, ¿no? Eso da 1. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que ya T más T da 1. Entonces me queda S sin negar más S por T. ¿Y acá qué hago? Fíjense, hago la propiedad distributiva, pero con respecto al producto. S más S por S más T. ¿Sí? Esta es lo que yo les decía que les rompe la cabeza con respecto al álgebra común, en donde me río porque estoy explicando exactamente igual a como iba en el video del puntero, no estoy escuchando lo que decía en el video, pero voy siguiendo el mismo orden, ¿no? El S más S, ¿esto qué da? ¿Cuánto da? Lo mismo que está acá, ¿no? T más T, da 1 esto también. ¿Se escucha, no, Antonio? Lo que digo está... Sí, te escucha. Perfecto. Esto también da 1, ¿sí? Esto también da 1, con lo cual esta ecuación, miren cómo quedó simplificada. AR por S, digamos, S más T negada. Bien. Esta era un poquito la más larga, y las demás son más fáciles. Acá saco factor común simplemente R por S, R sin negar por S, perdón, R negado por S sin negar, y me queda multiplicando por T más T negado, que también me da 1, ¿sí? Con lo cual esto me da S por R, y de la misma manera la salida con respecto a la fase T, también haciendo la misma cuenta, me da ese mismo resultado. Entonces, ahora, la salida general, me va a quedar representada por la suma de esas 3. Es decir, yo tengo que, como la salida tiene que ser única, o va a pasar una, o va a pasar la otra, o va a pasar la otra. Si están las 3 fases, lo que tiene que ocurrir es que no se generen cortocircuitos entre fases, ¿sí? Y para poder utilizar, representar este tipo de salida, lo que hacemos
vamos a utilizar por un lado un disyuntor termomagnético que digamos que me cubre contra cortocircuitos y sobrecarga, y debajo, por las dudas, siempre hay que poner obviamente un elemento de protección, debajo vamos a utilizar contactores. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es colocando, ¿sí? Donde yo, este es lo que estoy, bueno, acá voy a parar un poquito para que no siga avanzando. Lo que yo digo es que voy a utilizar, esto es un circuito que está realizado con el CADESIMO, que esta semana les sugiero a todos que se lo vayan bajando. En las prácticas seguramente algunos, no sé si en alguna práctica ya lo empezaron a ver, es un software que me permite programar a través de lógica cableada. Y con esto, lo que yo simulo es el corte, ¿sí? El corte de las fases. ¿Sí? Yo manualmente abro una fase generando un corte, digamos, simulando un corte. Este es el disyuntor termomagnético, ¿sí? Y a la vez estas son las bobinas, ¿sí? Y estas son las salidas auxiliares perdón, no alcanzo a ver lo que dice acá, bueno, pero esta, fíjese que esta es la fase, si ustedes ven, esta es la fase R, la fase R está conectada acá, ¿sí? Entonces, cuando esto se cierre, y esto no se abra, yo voy a estar alimentando a través de esta fase. ¿Sí? Cuando esta se cierre, yo tengo que combinar las entradas de manera tal que solamente una de ellas me va a estar alimentando. Ahora, ¿qué pasa? Estas tres lámparas que están representadas acá, en rigor, tendrían que ser una sola. ¿Sí? Tendrían que ser una sola. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo estoy haciendo es un selector de fase. Entonces yo tendría que poder, a ver, si más adelante lo hago, yo lo que tendría que hacer, ahí está, ¿ven? Unir todas esas salidas y colocarla a la bomba. ¿Sí? Yo cuando lo coloco a la bomba, la lógica me permite que de alguna manera nunca se van en esta salida, que es la salida de la bomba, nunca van a estar dos salidas simultáneamente. Bueno, exactamente. Véanla, está en el canal de YouTube, y también está si ustedes ven, van a ver que está la simulación en otro video, ¿sí? En otro video está la simulación hecho con el CADESIMO. Son dos videos separados. Ese es el que vimos recién, y la simulación con el CADESIMO, que estaría bueno que también lo hagan, está acá. Es esta que está acá. Vamos a verla. La voy a dejar en mudo. Amplía la pantalla, dale un poquito, la del CADE. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Lo primero que hacemos es cerrar las tres fases. Con esta llave recordemos que vamos a simular los cortes de fase. Activamos el disyuntor. Y como la cosa me ha gustado asumir que gustaban las tres fases activas, habíamos decidido que la salida sea la fase R. Sí, esta es la fase R que está conectado a la línea 1. Bien. Ahora vamos a simular un corte, por ejemplo, en la fase S. Damos un corte en la fase S, la ecuación de estados nos dice que en ese caso vamos a alimentar con la fase T. ¿Sí? Si volvemos a las tres fases y simulamos un corte en la fase T, también salimos por la fase R. Si hacemos un corte en la fase R, salimos por la fase S. Y así podemos jugar. Por ejemplo, si tenemos dos fases cortadas, en este caso tenemos cortada la S y la R y la S, nos queda otra opción que salir por la T. ¿Sí? Si cortamos solamente tenemos la S, nos queda otra opción que salir por la S. Si tenemos la R y la S, salimos por la R. Si tenemos la S y la T, salimos por la S. Si tenemos la T y la R, salimos por la T.
estas 3 lámparas, poniéndolas en paralelo, y en lugar de 3 lámparas vamos a tener un motor monofásico. ¿Se está escuchando, no, Antonio? Sí, se escucha muy débil. Bueno, igual lo pueden rever, chicos. ¿Sí? Acá está. Bien. Cerramos las 3 fases. Activamos el disruptor. Y están las 3 fases activas. En este caso está la regulación. Y de la misma manera que con las lámparas, cuando se hacen los cortes, vamos a ver que si las penas que se enfocaban solamente en la energía, ¿sí? Creo que en caso de tener la fase S, recibe por la fase S, si tenemos la fase R y la S, recibe por la R. ¿Sí? Ponemos a las 3, ponemos la S, y en fin, y vemos que en un momento de cada décimo nos manifiesta un cortocircuito. Bueno, esto quería mandárselos porque había quedado pendiente. Bueno, revéalo después si no se escuchaba bien, pero la idea de esta presentación era un poco mostrarles cuál es la utilidad de que no nos quedemos solamente en la matemática o en la, digamos, en la simple lógica combinacional, sino qué herramienta nos aporta el álgebra de Boole para poder optimizar la cantidad de recursos que usamos cuando programamos con lógica cableada. Véanlo de nuevo, consúltenlo con los ayudantes de la práctica, y como les dije, hay una guía nueva que hemos cargado de lógica cableada que tiene también algunos ejercicios de álgebra de Boole. No vamos a volver a tocar el tema del álgebra de Boole, pero es interesante que se entienda que el álgebra de Boole nos aporta herramientas para optimizar y minimizar la cantidad de elementos de hardware que nosotros utilizamos para programar con lógica cableada. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda que quiera preguntar? No, y de todos modos le va a servir también cuando hagan programas con PLC, porque también le va a optimizar la cantidad de compuertas, de contactos, ¿no? Correcto, sí, sí. Los PLCs, ya que menciona Antonio, es oportuno también aclarar que, digamos, hay algunos PLCs, como el Celio, que van a ver que ustedes tienen dentro de la opción de la programación con funciones lógicas, van a ver que tienen directamente una herramienta que permite seleccionar, armar la tabla de verdad directamente en el PLC. Es decir, que todo este esfuerzo que uno haría minimizando los diagramas de Carnot o con las funciones lógicas o con los métodos así de optimización, el PLC ya directamente lo tiene adentro. Pero claro, esto se usaba antes de la aparición del PLC y se usa más que nada cuando uno tiene que programar con lógica cableada. Pero si no tienen esa herramienta, como el caso de Celio, que tiene la posibilidad de programar con compuertas, con funciones lógicas, y solamente puede programar con ladder, bueno, entonces ahí sí ustedes podrían, previamente a la conexión de las entradas a las borneras del PLC, hacer una optimización antes de conectarlo, y de esa manera reducen la cantidad de entradas del PLC, por ejemplo. Y también están haciendo una reducción de los recursos que utilizan para programar por PLC, además de por hardware, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que no sé si sigo presentando, no estoy presentando. Lo que les decía es que en el campus, ¿sí?, en donde figura la clase de lógica booleana, colgamos una nueva guía de ejercicios
que incluyen también algunos ejemplos de lógica de Boole, ¿sí? Así que resuélvanlos. Hoy los que se quedan, los chicos que están en mi curso, vamos a empezar a ver también este tipo de ejercicios junto con los de lógica cableada. Bueno, estamos con la hora, nos faltan unos 23 minutos, ¿no? 23 minutos faltan. 18. 20 minutos. 18 minutos para terminar. No sé si ustedes, si nadie tiene alguna duda, yo terminaría acá. Si nos queda un poco de margen para todos, para poder tomar un café previo a la práctica, ¿no? Porque hoy tenemos varias prácticas. Lo que les pido, por favor, que pídanle a los ayudantes, como me pidió uno de ustedes, que publiquen, yo les voy a pedir también, veo que hay algunos que están conectados, que publiquen cuáles son los links en el campus. Publiquen los links en el campus para que los alumnos sepan a dónde tienen que ir, ¿sí? Y traten de que esos links sean fijos, como es el caso de la teórica. Si usan Meet, bueno, que pongan el enlace del Meet. Antonio, Andrés, yo sé que, bueno, algunos ya lo hicieron, pero bueno, acordémonos, porque en caso de Mario, el martes pasado no hay un alumno que no supo cómo entrar. Entonces, por favor, vamos a cargarlos en el campus también, las direcciones para que todos tengamos, para que los alumnos también sepan cuál es la dirección a la cual tienen que entrar. Yo te hago una consulta.